Dios te bendiga, amado hermano y hermana, pastor, ministro, todos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Vamos a continuar este tema. Estamos hablando del reino de Satanás. En este caso estamos hablando de un campo, el engaño. Te explicaba en el video pasado sobre cómo el diablo tiene sus profetas, tiene sus servidores, en algo que se llama un evangelio diferente. En este caso el apóstol Pablo lo explica en el libro de Gálatas capítulo 1. Tú ya sabes allá donde dice la Biblia que estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado del que los había llamado para seguir un evangelio diferente. Porque existe otro evangelio, pero ese no es de salvación. Como te decía, los que han creído en ese evangelio están totalmente destituidos, no tienen parte en el reino de Dios, porque se llama el engaño. Es muy importante para mí poder explicar esto. ¿Por qué no tienen salvación? En algunas ocasiones, a veces los pastores, quizás en alguna ocasión hemos comentado, y existen criterios como algunos dicen, o he escuchado personas que son de iglesia, decir, los católicos, algunos se van a salvar, porque algunos caminan bien con Dios. Ese es el decir, es verdad, porque es importante, es interesante saberlo por la palabra de Dios, quiénes son los católicos. Número 2, cuando hablamos de las otras iglesias, las que son las ramas, las otras iglesias, las trinitarias y otras iglesias, ¿verdad?, que tienen sus creencias en Dios, pues la mayoría, inclusive hasta algunos apostólicos, alguna vez pensamos, algunos pastores apostólicos pensamos que los que creen trinitariamente, la fe trinitaria que la llamamos, ¿verdad?, la Santísima Trinidad, como ellos la llaman, nosotros pensamos porque ellos ayunan, porque ellos oran, porque predican bonito, porque cantan bonito, porque tienen buena música. En alguna vez llegamos a pensar que ellos se van a salvar, algunos de ellos, o que casi todos. Pero es mejor ir a la Biblia, es mejor que Dios nos explique a través de su palabra quiénes son los que van a ser salvos, de acuerdo a la palabra de Dios. Déjame decirte esto. Los 3 principios de los que he venido hablando en los videos anteriores son los que definen directamente quiénes son salvos y quiénes no. Algunas personas dicen, solo Dios lo sabe. Pues claro que solo Dios lo sabe, por eso lo explica en su palabra. Tú que conoces la historia, hermano apostólico, pastor, y todo el que esté viendo este video, si ustedes conocen la historia de cómo inició la iglesia católica, se darán cuenta de dónde vienen los principios de creencias, los principios de fe. Lo que te decía que el diablo ha venido trabajando, ¿verdad? Y lo que conocemos cómo la iglesia primitiva, la iglesia apostólica de Cristo sufrió la persecución allá en el 3er siglo, en los comienzos de la iglesia, y nos damos cuenta cómo el diablo los persiguió por hombres influenciados, ¿verdad? Porque es la forma que tiene Satanás para trabajar, influenciando a otros para destruir. Entonces, pues el diablo quería deshacer la doctrina, quería destruir la doctrina por completo, exterminarla, y fue cuando pensaron que ya la habían destruido, ¿verdad? Nunca el diablo va a poder destruir lo que Dios ha hecho. Sin embargo, mataron a los cristianos, porque eso es lo que querían. Y de ahí nació, si tú recuerdas, de ahí nació la Iglesia Católica. Al destruir la fe, entre comillas, a destruir lo que Dios había hecho, matando a los cristianos, Constantino es quien pone el fundamento de la Iglesia Católica en 3 partes. Son 3 bases las que puso, y con esto realmente vino a arruinar a la humanidad. A todo aquel que iba a tener necesidad de creer en Dios, le puso una trampa, donde enseñó que creer en Dios era creer en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. También proclamó el matrimonio de la Iglesia Católica, que era el matrimonio de Dios, acompañado del estado civil,
La Iglesia Católica fue que oficializó el matrimonio civil como el matrimonio de Dios y el reconocimiento de su iglesia hacia el matrimonio civil. Esa es el número 2. Y número 3, el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era totalmente diferente a las bases de fe que el Señor Jesús había puesto, había revelado a los apóstoles. Entonces, esas son las bases para entrar al Evangelio. Sin esas bases, aparte de todos los mandamientos que hay que obedecer a lo que es la enseñanza de los apóstoles, a quien les reveló el Señor, no hay salvación. Imagínate, mi hermano y mi hermana, que si nosotros no creemos en un Dios numeralmente, si no conocemos el nombre de ese Dios, así como lo conocía David, así como lo conocía Abraham, Moisés, a un Dios, a aquel que se les presentaba a ellos en teofanías, en su forma de manifestaciones. Así también nosotros debemos de creer en un Dios. Ese mandamiento es universal. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese mandamiento es desde ese tiempo, fue por toda esa historia y es hoy y será siempre. Ahora tenemos el matrimonio, de lo que hemos venido hablando, el matrimonio verdadero, el matrimonio de Dios. También el diablo lo sustituyó por un matrimonio falso, diciendo que era el civil, el matrimonio de Dios, y acompañándolo, respaldándolo la Iglesia Católica. Es lo que está pasando exactamente en toda la creencia trinitaria, en toda esa gran cantidad de gente, miles de personas reunidas en iglesias, creyendo trinitariamente y usando las bases católicas, pensando que tienen salvación. Esa es la forma del engaño. Pero nosotros, para tener salvación, nosotros sabemos que es creer en el Señor Jesús, San Juan 1:12. Creer en el Señor Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos, Hechos 3:19, y bautizarnos en su nombre, Hechos 2:38, mandado por el Señor Jesús en San Marcos 16:16. Entonces, esto es lo que a nosotros nos hace tener salvación. Esto es lo que nos hace a nosotros obedecer los mandamientos si tenemos las bases. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todo esto. Déjame decirte que más adelante vamos a continuar con este tema muy importante y vamos a centralizarnos en que ese pueblo, esa iglesia, esa cantidad de personas que pertenece a la falsa doctrina, hay una gran diferencia entre creer en lo falso y creer en lo verdadero. Esa gente está necesitada de conocer la verdadera doctrina, de saber, que se dé cuenta que que el Señor Jesús es Dios, y que para que sean perdonados los pecados es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, y que el matrimonio que Dios constituyó es en su nombre, en el nombre de Jesús. Próximamente estaremos viendo los falsos falsos apóstoles en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de los apóstoles. Falsos apóstoles en el tiempo de los apóstoles, la función de ellos, por qué estaban ellos. Número uno, la existencia de los falsos apóstoles, falsos profetas en ese tiempo y falsos maestros, y también por qué Satanás hizo esa organización desde ese tiempo, tratando de destruir el Evangelio. Vamos a ver la función de ellos y por supuesto vamos a ver también el castigo que a ellos les toca. Por hoy, hermanos, hermanas, pastores, ministros, Dios les bendiga. Saludos en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Muy pronto estaremos subiendo otros videos. Dios les bendiga.